¿Qué tal? Bienvenidos a Elecciones 2018, un espacio del área de divulgación, de difusión del Colegio de San Luis, en el que Hugo Borjas y yo hablaremos sobre elecciones, tanto en San Luis Potosí como a nivel nacional. Ojalá pueda acompañarnos. Creemos que puede ser útil, que puede ser provechoso para usted el que pueda conversar con nosotros sobre estos temas de la mayor importancia. ¿Qué tal? Bienvenidos a Elecciones 2018, un espacio del área de difusión del Colegio de San Luis, en donde vamos a tratar en las siguientes semanas tópicos relacionados con el proceso electoral en nuestro país, pero también en San Luis Potosí. Y para hacerlo, afortunadamente me acompaña en esta serie Hugo Borjas, a quien me da mucho gusto recibir. Hugo, ¿qué tal? A mí me gustaría en este primer acercamiento, en esta primera sesión que tenemos para conversar con la gente que generosamente nos ve y nos escucha, hablar sobre el asunto de la violencia. Es decir, es claro que en las elecciones, en términos generales, el centro de atención tiene que ver con los partidos políticos, con los candidatos, con las propuestas de campaña. Sin embargo, para el caso mexicano, y también me atrevo a decirlo para el caso potosino, en este proceso electoral lo que hemos observado es una sombra verdaderamente lamentable de hechos violentos que me parece constituyen una amenaza muy seria a la calidad del proceso electoral, pero también a la calidad de la convivencia política en nuestro estado y en nuestro país. Al final del día, en un principio, los procesos electorales fueron pensados como instrumentos para evitar la violencia. Más allá de cuestiones de fondo sobre el proceso electoral, en un principio tenían que ver con la posibilidad, decía el clásico, de liberarnos de los malos gobiernos de manera pacífica. Hugo, un primer acercamiento, ¿cuál es tu impresión de esta violencia creciente que estamos percibiendo ahora? Pues sí, yo creo que es muy lamentable, como bien dices, la democracia, los procesos electorales, pues era un medio por lo cual se llegaba a acuerdos, ¿sí? Pensando al final en que no hubiera conflicto, que no se llegáramos a la violencia. Y yo creo que ahora la violencia en estos tiempos en México se ha impuesto a todo. Creo que la violencia está ganando y ha ganado ya un terreno, tristemente, incluso a lo mejor hasta apoderándose de la plaza pública, en el sentido de que ya da temor asistir, estar, hablar, una serie de situaciones que generan temor, todo como consecuencia de la aparición de la violencia, de todos estos incidentes que pues lamentable que estemos en este momento, porque también es una merma para la democracia, es una merma para el deseo de la participación, de madurar, todas esas cuestiones que tanto nos ha costado y que pues sin duda hoy se ven afectadas por la violencia, porque no solo es el hecho violento, sino es todo lo que genera alrededor. Hasta el día de hoy, más de 112 políticos asesinados, candidatos y no candidatos, sino en términos generales asociados con el proceso electoral. Y lamentablemente San Luis Potosí no ha estado al margen de esto. ¿No? Y me llama la atención también que la respuesta por parte de la autoridad en términos de la identificación de responsables ha dejado mucho que desear. Yo creo que ahí encontramos también un déficit importante. Claro, ¿no? Yo creo que sí, bien dices, también no vemos, así como vemos la violencia, no vemos castigo. Es decir, no vemos que la ley esté mencionando quiénes son los culpables de todos estos Es barato incidentes. Ser violento. Exactamente. En San Luis, en el presente. Así es, y yo creo que esa es la otra parte que también se tendría que estar poniendo mucho empeño en esta situación, de no saber qué ocurre, porque también tenemos graves problemas de impunidad y todos asociados a la misma circunstancia. Y hablando de procesos electorales a nivel local, sí, por supuesto, la posibilidad de que estos estén asociados, estos hechos violentos asociados al crimen organizado, pero no necesariamente, también puede estar, digamos, claro, las propias clases políticas, porque hay mucho en juego en los ayuntamientos, en las entidades Fíjate, nacionales, ¿no? Lo que a mí me preocupa ahora que lo mencionas es la utilización del discurso de la violencia como herramienta política. Es decir, el utilizar, sabiendo que estamos cargados de momentos de violencia, que México vive un periodo tristísimo de violencia,
bueno, utilizarlo para un beneficio político, es decir, utilizar argumentos de que está ocurriendo violencia para ciertos beneficios políticos de aquellos que están implicados, sean candidatos, sean organizaciones, sean personajes de la vida pública, que utilizan el discurso de la violencia. Es decir, parece ser que más allá de repudiarlo, de dejarlo a un lado, de luchar con todo, no, también sí, lo utilizamos. Sí, y a mí me parece que ahí podemos encontrar una nota tremendamente censurable por parte de buena parte de la clase política, tanto en San Luis como a nivel nacional, que básicamente tiene que ver con un rechazo radical, profundo, enérgico a todas las expresiones de violencia. Así es. Y sin embargo parece que esta suerte de costumbre con la violencia también ha estado en el proceso electoral. A mí me parece que más allá de las condiciones tradicionales del debate público en las campañas electorales en San Luis y a lo largo y ancho del país, en términos de la baba demagógica, de las falsas promesas y tal, se requeriría pronunciamientos mucho más firmes, claro, mucho más claros, primero, antes de las elecciones, antes de que otra cosa pase, tratar de ponerle freno a la violencia. Sin embargo, eso no ha ocurrido. Ojalá que esto disminuya en las siguientes semanas, en lo poco que nos queda antes del proceso. De eso seguiremos hablando en las siguientes entregas.